Esplendores del Potosí, el ciclo de la plata. Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad de Potosí. De plata eran los altares de las iglesias y las alas de los querubines en las procesiones. En 1658, para la celebración del Corpus Christi, las calles de la ciudad fueron desempedradas, desde la matriz hasta la iglesia de Recoletos, y totalmente cubiertas con barras de plata. En Potosí la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta, derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura. La espada y la cruz la espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y el despojo colonial. Para arrancar la plata de América se dieron cita en Potosí los capitanes y los ascetas, los caballeros de Lidia y los apóstoles, los soldados y los frailes, convertidas en piñas y lingotes. Las vísceras del cerro rico alimentaron sustancialmente el desarrollo de Europa. Vale un Perú fue el elogio máximo a las personas o las cosas desde que Pizarro se hizo dueño del Cusco. Pero a partir del descubrimiento del cerro, Don Quijote de la Mancha habla con otras palabras. Vale un Potosí, advierte a Sancho. Vena yugular del virreinato, manantial de la plata de América, Potosí contaba con 120,000 habitantes según el censo de 1573. Solo 28 años habían transcurrido desde que la ciudad brotara entre los páramos andinos y ya tenía, como por arte de magia, la misma población que Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. Hacia 1650, un nuevo censo adjudicaba a Potosí 160,000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo, 10 veces más habitada que Boston en tiempos en que Nueva York ni siquiera había empezado a llamarse así. La historia del Potosí no había nacido con los españoles. Tiempo antes de la conquista, el inca Huayna Cápac había ido a hablar a sus vasallos del Sumaj Orco, el Cerro Hermoso, y por fin pudo verlo cuando se hizo llevar, enfermo, a las termas del Tarapaya. Desde las chozas pajizas del pueblo de Cantumarca, los ojos del Inca contemplaron por primera vez aquel como perfecto que se alzaba, orgulloso, por entre las altas cumbres de las serranías. Quedó estupefacto. Las infinitas tonalidades rojizas, la forma esbelta y el tamaño gigantesco del cerro siguieron siendo motivo de admiración y asombro en los tiempos siguientes. Pero el Inca había sospechado que en sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos metales. Y había querido sumar nuevos adornos al Templo del Sol en el Cusco. El oro y la plata que los incas arrancaban de las minas del Colque Porco y Andacaba no salían de los límites. En Andacaba no salían de los límites del reino. No servían para comerciar, sino para adorar a los dioses. No bien los mineros indígenas clavaron sus pedernales en los filones de plata del Cerro Hermoso, una voz cavernosa los derribó. Era una voz fuerte como el trueno que salía de las profundidades de aquellas breñas y decía en quechua: no es para ustedes. Dios reserva estas riquezas para los que vienen del más allá. Los indios huyeron despavoridos y el Inca abandonó el cerro. Antes le cambió el nombre. El cerro pasó a llamarse Potoxi, que significa truena, revienta, hace explosión. Los que vienen de más allá no demoraron mucho en aparecer. Los capitanes de la conquista se abrían paso. Huayna Cápac ya había muerto cuando llegaron. En 1545, el indio Huaypa corría tras las huellas de una llamada fugitiva y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frío, hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española. Fluyó la riqueza. El emperador Carlos V dio prontas señales de gratitud otorgadas a Potosí el título de Villa Imperial y un escudo con esta inscripción: soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes. Apenas 11 años después del hallazgo de Hualpa,
Ya la recién nacida Villa Imperial celebraba la coronación de Felipe II con festejos que duraron 24 días y costaron 8 millones de pesos fuertes. Llovían los buscadores de tesoros sobre el inhóspito paraje. El cerro, a casi 5.000 metros de altura, era el más poderoso de los imanes, pero a sus pies la vida resultaba dura, inclemente. Se pagaba el frío como si fuera un impuesto y, en un abrir y cerrar de ojos, una sociedad rica y desordenada brotó en Potosí junto con la plata. Auge y turbulencia del metal. Potosí pasó a ser el nervio principal del reino, según lo definiera el virrey Hurtado de Mendoza. A comienzos del siglo XVII, ya la ciudad contaba con 36 iglesias espléndidamente ornamentadas, otras tantas casas de juego y 14 escuelas de baile. Los salones, los teatros y los tablados para las fiestas lucían riquísimos. Lucían riquísimos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería. De los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. Las sedas y los tejidos venían de Granada, Flandes y Calabria. Los sombreros de París y Londres, los diamantes de Ceilán, las piedras preciosas de la India, las perlas de Panamá, las medias de Nápoles, los cristales de Venecia, las alfombras de Persia, los perfumes de Arabia y la porcelana de China. Las damas brillaban de pedrería, diamantes y rubíes y perlas, y los caballeros ostentaban finísimos paños bordados de Holanda. A la lidia de toros seguían los juegos de sortija y nunca faltaban los duelos al estilo medieval. Lances del amor y del orgullo, con cascos de hierro empedrados de esmeraldas y de vistosos plumajes, sillas y estribos de filigrana de oro, espadas de Toledo y potros chilenos enjaizados a todo lujo. En 1579 se quejaba el oidor Matienzo. Nunca faltan, decía, novedades, desvergüenzas y atrevimientos. Por entonces, ya había en Potosí 800 tahúres profesionales y 120 prostitutas célebres, a cuyos resplandecientes salones concurrían los mineros ricos. En 1608, Potosí festejaba la fiesta del Santísimo Sacramento con 6 días de comedias y 6 noches de máscaras, 8 días de toros y 3 de saraos, 2 de torneos y otras fiestas. Esplendores del Potosí, el ciclo de la plata. Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad de Potosí. De plata eran los altares de las iglesias y las alas de los querubines en las procesiones. En 1658, para la celebración del Corpus Christi, las calles de la ciudad fueron desempedradas desde la matriz hasta la iglesia de Reculetos y totalmente cubiertas con barras de plata. En Potosí la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta, derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura. La espada y la cruz la espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y el despojo colonial. Para arrancar la plata de América se dieron cita en Potosí los capitanes y los ascetas, los caballeros de Lidia y los apóstoles, los soldados y los frailes. Convertidas en piñas y lingotes, las vísceras del cerro rico alimentaron sustancialmente el desarrollo de Europa. Vale un Perú fue el elogio máximo a las personas o a las cosas desde que Pizarro se hizo dueño del Cusco. Pero a partir del descubrimiento del cerro, Don Quijote de la Mancha habla con otras palabras. Vale un Potosí, advierte a Sancho. Vena yugular del virreinato, manantial de la plata de América, Potosí contaba con 120,000 habitantes según el censo de 1573. Solo 28 años habían transcurrido
desde que la ciudad brotara entre los páramos andinos y ya tenía, como por arte de magia, la misma población que Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. Hacia 1650, un nuevo censo adjudicaba a Potosí 160,000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo, 10 veces más habitada que Boston en tiempos en que Nueva York ni siquiera había empezado a llamarse así. La historia del Potosí no había nacido con los españoles. Tiempo antes de la conquista, el inca Huayna Cápac había ido a hablar a sus vasallos del Sumaj Orco, el Cerro Hermoso, y por fin pudo verlo cuando se hizo llevar, enfermo, a las termas del Tarapaya. Desde las chozas pajizas del pueblo de Cantumarca, los ojos del inca contemplaron por primera vez aquel como perfecto que se alzaba, orgulloso, por entre las altas cumbres de las serranías. Quedó estupefacto. Las infinitas tonalidades rojizas, la forma esbelta y el tamaño gigantesco del cerro siguieron siendo motivo de admiración y asombro en los tiempos siguientes. Pero el inca había sospechado que en sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos metales. Y había querido sumar nuevos adornos al Templo del Sol en el Cusco. El oro y la plata que los incas arrancaban de las minas del Colqueporco y Andacaba no salían de los límites. En Andacaba no salían de los límites del reino. No servían para comerciar, sino para adorar a los dioses. No bien los mineros indígenas clavaron sus pedernales en los filones de plata del Cerro Hermoso, una voz cavernosa los derribó. Era una voz fuerte como el trueno que salía de las profundidades de aquellas breñas y decía en quechua: no es para ustedes. Dios reserva estas riquezas para los que vienen del más allá. Los indios huyeron despavoridos y el inca abandonó el cerro. Antes le cambió el nombre. El cerro pasó a llamarse Potoxi, que significa truena, revienta, hace explosión. Los que vienen de más allá no demoraron mucho en aparecer. Los capitanes de la conquista se abrían paso. Huayna Cápac ya había muerto cuando llegaron. En 1545, el indio Huaypa corría tras las huellas de una llamada fugitiva y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frío, hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española. Fluyó la riqueza. El emperador Carlos V dio prontas señales de gratitud otorgadas a Potosí el título de Villa Imperial y un escudo con esta inscripción: soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes. Apenas 11 años después del hallazgo de Hualpa, ya la recién nacida Villa Imperial celebraba la coronación de Felipe II, con festejos que duraron 24 días y costaron 8 millones de pesos fuertes. Llovían los buscadores de tesoros sobre el inhóspito paraje. El cerro, a casi 5,000 metros de altura, era el más poderoso de los imanes, pero a sus pies la vida resultaba dura, inclemente. Se pagaba el frío como si fuera un impuesto y, en un abrir y cerrar de ojos, una sociedad rica y desordenada brotó en Potosí junto con la plata. Auge y turbulencia del metal. Potosí pasó a ser el nervio principal del reino, según lo definiera el virrey Hurtado de Mendoza. A comienzos del siglo XVII, ya la ciudad contaba con 36 iglesias espléndidamente ornamentadas, otras tantas casas de juego y 14 escuelas de baile. Los salones, los teatros y los tablados para las fiestas lucían riquísimos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería. De los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. Las sedas y los tejidos venían de Granada, Flandes y Calabria. Los sombreros de París y Londres, los diamantes de Ceilán, las piedras preciosas de la India, las perlas de Panamá,
las medias de Nápoles, los cristales de Venecia, las alfombras de Persia, los perfumes de Arabia y la porcelana de China. Las damas brillaban de pedrería, diamantes y rubíes y perlas, y los caballeros ostentaban finísimos paños bordados de Holanda. A la lidia de toros seguían los juegos de sortija y nunca faltaban los duelos al estilo medieval. Lances del amor y el orgullo, con cascos de hierro empedrados de esmeraldas y de vistosos plumajes, sillas y estribos de filigrana de oro, espadas de Toledo y potros chilenos enjaizados a todo lujo. En 1579 se quejaba el oidor Matienzo: nunca faltan, decía, novedades, desvergüenzas y atrevimientos. Por entonces ya había en Potosí 800 tahúres profesionales y 120 prostitutas célebres, a cuyos resplandecientes salones concurrían los mineros ricos. En 1608, Potosí festejaba la fiesta del Santísimo Sacramento con 6 días de comedias y 6 noches de máscaras, 8 días de toros y 3 de saraos, 2 de torneos y otras fiestas.